tardes y bienvenidos a Cosplay Factory. Mi nombre es Jack Leblanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer nuestras propias espadas de cartón pluma. De esta manera, cuando hayamos terminado, tendremos algo como esto. Y ahora, sin más dilación, pasemos con la lista de materiales y ¡empecemos! Para este tutorial necesitaremos una tubería de Terrain de 15 milímetros, cartón pluma de 5 milímetros, goma eva de 3 milímetros, cola blanca, una bola de poliestireno de 45 milímetros, cola de contacto y un pincel, un rotulador permanente, una regla y un lápiz, cinta de carrocero, un cúter de precisión, un taco de lija de grano fino y una lija de grano 80. Nuestro primer paso será hacer la hoja. Para ello cortaremos dos rectángulos de 7 centímetros por 60 centímetros. En mi caso el cartón pluma ya tiene los 60 centímetros de largo, por lo que solo tendré que cortarlo a 7 centímetros de ancho. Una vez lo tengamos cortado, marcaremos el centro de este y haremos una línea. Etiquetaremos esta cara como cara B. Luego, en la cara A tendremos que hacer dos líneas más, cada una a 1 centímetro del lateral. Repetiremos esta acción en las dos piezas. No te olvides de etiquetar cada pieza. Una vez tengamos marcadas las líneas, iremos a la cara B y realizaremos un corte en la línea central. Este corte ha de ser superficial, más o menos de la mitad del grosor del cartón pluma. De esta manera podremos doblarlo sin necesidad de romperlo. Nuestra intención es que el cartón pluma se doble para así poder realizar la curvatura de la espada. Nuestro siguiente paso será, con el cartón doblado a la mitad, lijar las esquinas. De esta manera conseguiremos que se doble mucho mejor. Y así obtendremos la angulación que estábamos buscando. Recuerda que esto se tiene que hacer en la cara B, la que está cortada a la mitad. Una vez lo tengamos hecho, procederemos al afilado de la espada. Para poder sacarle el filo, utilizaremos las marcas que dibujamos en la cara A. Lijaremos desde el filo hasta estas haciendo un ángulo. Es un trabajo bastante repetitivo, pero no te preocupes, cuando hayas terminado quedará muy bien. Recuerda que la línea es el tope, así que intenta no pasarte de ella cuando estés lijando. Una vez lo hayas terminado, repite lo mismo en la otra pieza. Lija poco a poco, con calma y mucha paciencia. No te preocupes si no queda del todo perfecto. Ya que cuando coloquemos la cinta de carrocero se arreglará. Ahora que ya tenemos preparado el filo, tendremos que cortar y afilar la punta de la espada. Para ello volvemos a doblar la hoja a la mitad y realizamos una línea a unos 7 centímetros del final. Esta nos dará la longitud de nuestra hoja. Luego trazaremos un arco desde esta hasta la punta y procederemos a cortar. Utilizando el lado que ya tenemos cortado como plantilla, marcaremos el otro en la otra pieza y lo cortaremos. Una vez tengamos los dos lados cortados, lijaremos para igualar las partes.
Ahora nos toca afilarla, para ello tendremos que dibujar una línea a 1 centímetro del filo, igual que hicimos antes. Una vez la tengamos dibujada, utilizaremos la lija para darle filo. Realizaremos la misma acción en las dos piezas. Ahora que ya está la espada afilada, tendremos que unirla. Para ello utilizaremos la cola blanca y pondremos un poco de cola en la punta de la espada, solo en la punta de la espada, ya que necesitamos que el resto sea movible. Dejaremos que la cola seque y una vez haya secado, procederemos a cubrir los filos con la cinta de carrocero. Solo cubriremos el filo recto de la espada, por ambos lados. De esta manera, cuando introduzcamos la varilla de Terrain, la espada se abrirá y quedará con la forma perfecta. Tómate tu tiempo y hazlo con calma. No te olvides de cortar el sobrante. Utiliza los dedos para aplastarlo y alisarlo bien para que quede lo más recto y liso posible. Cuando hayas terminado tendrás algo como esto. Ahora que ya tenemos lista la hoja, tendremos que hacer la guarda. Para ello cogeremos otro trozo de cartón pluma y cortaremos unos rectángulos de 14 por 5 centímetros. Cortaremos exactamente 5 rectángulos. Una vez hayas cortado el primero, puedes usarlo de plantilla para cortar los otros 4. Cuando tengamos todos los rectángulos cortados, tendremos que unirlos entre sí. Para ello, utilizaremos la cola blanca. Asegúrate de que están todos bien alineados. Una vez estén todos unidos, habrá que dejarlos secar el tiempo que sea necesario. Ahora que ya está todo seco, marcamos el centro de nuestra pieza. Ahora que tenemos el centro marcado, utilizaremos un lápiz para realizar un agujero. Nuestra intención es que la tubería de Terrain pase por ese agujero, así que marcaremos el contorno de esta para poder agrandar el agujero. Para agrandar el agujero utilizaremos el cúter de precisión. Tómate tu tiempo y hazlo con cuidado, intenta que no quede un agujero demasiado grande. La intención es que el tubo entre lo más justo posible. Puedes ayudarte del mismo tubo para darle forma al agujero. Una vez tengamos el agujero hecho, marcaremos en los laterales una línea a 1 centímetro. Dibujaremos esta línea en los 4 laterales y en las 2 caras. Del mismo modo que hicimos con la hoja, utilizaremos la lija para darle una forma más redondeada a nuestra guarda. En este caso, redondearemos también las esquinas ya que queda mucho más estético. Es un trabajo duro y repetitivo, pero no te desanimes. Ya que estás lijando, aprovecha para igualar bien toda la pieza. Contra más liso te quede, mejor quedará cuando lo vayas a pintar.
Ahora que nuestra guarda ya está terminada, tendremos que fabricarle unos embellecedores. Estos embellecedores serán circulares. Lo primero que tendremos que hacer será cortar dos cuadrados de 3 por 3 centímetros. Una vez cortados, tendremos que marcar el centro y hacer, como antes, un agujero con el lápiz. Después marcaremos el contorno de la tubería de Terrain y agrandaremos el agujero con el cúter de precisión. Una vez podamos encajarlo en la tubería, procederemos a darle forma con el taco de lija. Tómate el tiempo que necesites y hazlo lo más redondo posible. Esto no es una carrera, no tengas prisa. Recuerda, son dos embellecedores, así que tendrás que repetir la misma acción con el otro cuadradillo. Hazlo con calma y tómate tu tiempo. No tienes por qué terminarlo todo en el mismo día. Cuando hayas terminado, tendrás algo como esto. Nuestro siguiente paso será hacer la empuñadura. Para ello utilizaremos un trozo de goma eva. Cortaremos un trozo de goma eva de unos 3,5 centímetros, aproximadamente el ancho de nuestra regla. El largo será de unos 60 centímetros para que nos sobre bastante y podamos recortarlo al tamaño justo. Una vez tengamos la tira cortada, la enroscaremos en la tubería de Terrain. Para ello cogeremos uno de los extremos de la goma eva y lo iremos enrollando en ángulo en la tubería de Terrain. Cuando estés a gusto y conforme con la forma que has obtenido, marcaremos el contorno de esta con un rotulador permanente. Esto nos dará una guía de dónde tendremos que encolar. Una vez lo tengamos marcado, desenroscaremos y procederemos a encolar. Primero por la parte marcada. Y una vez esté seco, le daremos la vuelta y encolaremos por el otro lado. Recuerda dejar los tiempos de secado de la cola de contacto, ya que así conseguirás una unión mucho mejor. Una vez la cola ha hecho su efecto, enrollaremos de nuevo la goma eva sobre la tubería de Terrain siguiendo la línea. Presiona bien para que quede bien unido. Cuando hayas terminado ya tendrás lista tu cuerda, solo te faltará recortarla al tamaño justo. La recorto con unas tijeras al tamaño justo. En mi caso me valgo de mi propia mano para que la empuñadura encaje perfectamente. Cuando hayas terminado tendrás algo como esto. Ya nos queda poco, nuestro siguiente paso será hacer el pomo. Para ello utilizaremos una bola de poliestireno de 4,5 centímetros. Lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Utilizando la tubería de Terrain, la colocamos sobre la bola de polietileno y hacemos presión hasta que ésta se entierre en la misma. Recuerda ir limpiando de vez en cuando la tubería, ya que ésta se va a ir llenando de trozos de polietileno. Una vez tengamos el agujero hecho, aplanaremos la parte de arriba con una lija para que encaje así nuestro embellecedor. Por último, comprobamos que todas las piezas encajan perfectamente en su sitio. Cuando hayas terminado, tendrás algo como esto.
Llegó el momento del montaje. Pero antes hay que dar un último paso. Introduciremos la tubería de Terrain en la hoja y le colocaremos la guarda. Como podemos observar, la hoja no encaja dentro de la guarda. Lo que tenemos que hacer es que encaje dentro de la guarda para que quede fija. Para ello, marcamos el contorno de la hoja en la guarda. Luego desmontamos la guarda y cortamos una hendidura de aproximadamente medio centímetro en esta. De esta manera la hoja encajará perfectamente en la guarda. Hazlo con cuidado e intenta no pasarte. Limpia bien toda la zona quitando todos los restos para que encaje perfectamente. Una vez que encaje perfectamente, colocamos el resto de las piezas para comprobar que también encajan. Recuerda que la tubería no ha de introducirse hasta el fondo de la hoja. Deben sobrar entre 15 y 20 centímetros para poder colocar la guarda, la empuñadura y el pomo. Aún así, la tubería siempre será 10 centímetros más larga del tamaño de la hoja. Después de haber comprobado que todo encaja a la perfección, encolaremos las piezas. Para ello volvemos a separarlas. Primero separamos y encolamos el pomo. Después encolaremos el embellecedor que va con la guarda. Por último encolaremos la guarda en la parte en la que se une con la hoja. Una vez esté todo encolado, lo volvemos a unir y lo dejamos secar. Para que todo esté bien seco y unido tendrán que pasar al menos unas 24 horas. Y ahora que ya está todo seco, aquí tienes tu espada. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te gusta lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial.